Les invito por favor que puedan ir conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 6, por favor. Versículo 37, Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 37. Tuvimos un problema con el computador, por eso hoy no tenemos la proyección, pero tenemos la palabra, ¿cierto? Versículo 36 y 37 para que entendamos un poco el contexto. Dice: los discípulos, despídelos para que vayan a los campos y alrededor de las aldeas y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo el Señor Jesucristo les dijo: ustedes denles de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Padre, gracias te damos por la lectura de tu palabra y también te rogamos que nos hables a través de la exposición de ella. Señor, tú nos desafías a dar de comer no solamente a aquel que tiene un hambre natural, sino también a aquellos que tienen un hambre en su interior. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Le he puesto como título a esta predicación: el secreto de la buena disposición. El secreto de la buena disposición. Quienes hemos tenido en alguna ocasión de la vida la buena disposición en el trabajo, la buena disposición con los vecinos, la buena disposición con cualquier grupo donde nos encontramos, siempre vamos a tener dos asuntos: la admiración, la buena opinión de quienes tú ayudas, y también vas a ir aprendiendo lo que es un amor con hechos concretos. Nosotros como evangélicos cristianos somos muy buenos para hablar, somos muy buenos para desear buenos deseos. De hecho, una costumbre entre nosotros cuando vemos a un hermano decir: Dios te bendiga. Pero sería tal vez diferente que dijéramos: yo también te quiero bendecir. Porque es verdad que Dios bendice, pero nosotros debiéramos disponernos para esa gran obra. No solamente quedarnos con el buen deseo, sino también con el hacerlo. Y observo que la buena disposición siempre está en corazones alegres, en corazones con gozo y alegría. Encontré un pasaje de la Escritura en una versión muy antigua. En la revisión de 1909, en el libro Proverbios 17:22, dice de esta manera: el corazón alegre produce buena disposición, mas el espíritu triste seca los huesos. Es decir, toda persona que tiene una buena disposición será producto de que tiene un corazón alegre. De lo contrario, cuando no tenemos buena disposición, es porque tenemos un corazón triste o porque estamos ensimismados en nuestros problemas. En este párrafo que nos vamos a introducir, vemos que el Señor Jesucristo estaba cansado porque Él era un hombre de carne y hueso. Y le dice a los discípulos: muchachos, vamos a descansar a un lugar para que podamos reponer fuerzas, poder comer. Y dice la Escritura que cuando ellos llegaron a ese lugar desierto, se filtró la noticia que Jesús estaba en tal localidad, y la gente sabe lo que hizo: se agolpó y fue a interrumpir el descanso del Señor Jesucristo, y fue a interrumpir el descanso de los discípulos. Creo que es tan necesario descansar, sobre todo a esta altura del año. Uno piensa en las vacaciones, que uno siempre se programa en esto: voy a desconectarme de las redes sociales, aunque algunos, si se desconectan, se mueren, pero ese es otro tema.
Otros dicen, me voy a desconectar de los familiares. Y es bueno de alguna manera en el tiempo de vacaciones, desconectarnos. Pero ¿sabes? Veo al Señor Jesucristo que en su periodo de descanso, al ver la necesidad de la gente, para Él es imposible desconectarse. Y usted me dice, pero qué irresponsable el Señor. Mire, yo no sé si irresponsable o su amor o su compasión le hacía servir aún más allá de sus pocas fuerzas que tenía en aquel momento. Pero el Señor estaba ahí descansando y se escucha el tumulto de gente. Y me imagino que los discípulos molestos, me imagino a Pedro, este personaje colérico, diciéndole a sus compadres, amigos, diciendo, oye, que son desubicados esta gente. ¿Cómo se le ocurre venir en periodo de descanso a molestarnos? No hemos comido nada. El capítulo anterior de Marcos dice que en el 6:12, que habían salido a predicar el evangelio, y el versículo 13 dice que echaban muchos demonios. ¿Usted ha tenido la experiencia de echar un demonio? Oiga, qué cansador. Pero el texto dice que ellos habían echado muchos demonios. O sea, imagínate el cansancio que tenían. Y sanaban a muchos enfermos. O sea, el trabajo de los discípulos y del Señor era mucho. No era poco, era mucho. Y dice que los sanaban. Entonces me imagino que Pedro en ese momento, como presidente de sindicato de los discípulos, me imagino que dijo, tenemos que hablar con nuestro jefe. Tenemos que hablar con nuestro maestro. Pero lo curioso es que el maestro no estaba en la oficina, sino que el maestro ya estaba enseñándole a la gente. O sea, el gran ejemplo de disposición está en nuestro Señor Jesucristo. El gran ejemplo de disposición. Mire, hermano, hay asuntos que uno enseña diciendo, pero hay asuntos que uno también enseña haciendo. De hecho, el escritor Lucas, cuando habla de su estimado amigo Teófilo, mire lo que dice. Hechos 1, versículos 1 y 2. En mi primer libro escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó. Es decir, la enseñanza siempre será con el discurso, pero también con el hecho. En mi primer libro escribí todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo. La pregunta es la siguiente: ¿cuándo debemos tener disposición? Siempre. Desde el principio. ¿Hasta cuándo? Hasta que partamos del escenario de esta tierra. Sería bueno que usted sea como Jesús y yo también. Porque Él es nuestro referente. Él es nuestro referente. Por eso la gente cuando escuchaba a Jesús sabía que Él no era cualquier palabrero. La gente tenía un comentario excelente de Jesús. Marcos 1:22, la gente decía que quedaba asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿Qué significa esto? Que quien tiene autoridad, ponga atención, es aquel que enseña y lo que enseña lo hace. Y la gente comparaba a Jesús ¿con quién? Con los fariseos y con los escribas y con los saduceos, que era la casta del momento que tenía una voz autorizada. Pero lo que ellos decían no estaba de acuerdo a lo que ellos hacían o decían. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor Jesucristo tiene esta buena motivación? Bueno, la razón que yo veo por lo menos en este texto son tres motivaciones. Primero es la compasión. En el capítulo 6, versículo 34, dice que salió Jesús y cuando vio esta multitud de personas imprudentes que estaban molestando el descanso del Señor, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué es lo que haría un pastor? ¿Qué es lo que haría yo? Permítame avergonzar mi
naturaleza humana. Hermano, ¿sabe qué? Son las 2 de la mañana. ¿Te parece que mañana a eso de las 8 te puede atender? Tengo que ser honesto. Ahora, también sé que he tenido que atender a muchas personas pasado las 4 de la mañana cuando hay emergencia. Y por la gracia de Dios, Él me ha impulsado a hacerlo. Pero ¿qué veo acá? Que el Señor vio la multitud y tuvo compasión de ellos. Dice que no se enojó. Él no dijo, oye, qué irresponsable, qué imprudente. De hecho, el comentario de los discípulos era el tono, de un modo implícito. Dice que Jesús veía a la gente como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea, el Señor vio, enseñó e hizo. La palabra griega, cuando dice que tuvo compasión, es una palabra bien extraña. No importa cómo se diga, pero sabe lo que significa en el texto griego. Cuando dice que tuvo compasión, dice que sus entrañas se estremecieron. O sea, para él el amor por la gente no era algo de aquí para allá, ni de aquí para allá. Era del corazón. ¿Usted ha sentido miedo? Cuando siente miedo, ¿qué te ocurre? Se te aprieta el estómago, ¿cierto? Cuando usted le gustó a su esposa, a su esposo, ahora le sigue gustando, obviamente. Esa primera vez que te declaraste a ella, ¿cómo sentía esas mariposas en la guata? Ese campeón que no le tenía miedo a nada, pero cuando tuvo que enfrentarse a ella, te picaba todo el cuerpo. Siempre, mire, nuestras emociones afectan nuestras entrañas. O sea, el Señor se estremecía completamente al ver la gente que vagaba como ovejas sin pastor. Mis queridos hermanos, quienes gradúan de un certificado de un nivel de discipulado, institutos bíblicos, y quienes no lo hacen, todos quienes estamos acá, entiendo que somos la mayoría discípulos de Jesús. Y el Señor nos motiva a tener compasión, no tener un ojo enjuiciador. No sé si tú eres de esa persona cuando ves, bueno, a todos nos causa molestia cuando ves un robo a través de los medios de comunicación, da rabia, ¿cierto? Otra vez el cizarro, otra vez, ¿cierto? Y echamos la culpa a la autoridad de pucha, la puerta giratoria, y nos quedamos en el reclamo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido un tiempo para orar por aquellos que andan delinquiendo? Porque lo que más anhelamos que, claro, los lleven presos, y es natural, es un deseo de justicia y no es malo. Pero ¿cuántos de nosotros miramos con compasión a aquel que es delincuente, aquel que no califica en esta sociedad como una persona correcta? Lo primero que hacemos es, como Juan y Jacob, envía fuego del cielo y consúmelo a todo esto. Como los Boanerges. Es nuestra naturalidad, pero la naturalidad o nuestra naturaleza no debiera ser mayor que el amor que Dios ha puesto en nosotros. Una compasión. Usted me dice, pastor, ¿hasta cuándo yo tengo que tener esta compasión? Vuelvo a decir, hasta el fin de los días. ¿Sabe qué? Esto no es algo que si tú sientes o no sientes de hacerlo. Esto tiene que ver con una determinación de decir, Señor, aunque no sienta compasión, yo me dispongo a tener compasión. Porque no es por sentimiento, es por convicción. Pero cuando das el primer paso por convicción, Dios pone el querer como el hacer. Porque esto no es ser mecánicos. Dios pone el querer como el hacer. ¿Sabe? Hay una parábola que el Señor habla de hacer el bien siempre. Lucas 12 del 40 en adelante. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bueno, ¿quién es el mayordomo que nos ha puesto con una labor? Es el Señor, ¿cierto? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así.
En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Lucas 12 del 40 al 45. Es decir, usted como yo somos administradores de una viña. Y en esa viña debe haber una motivación. Y esa motivación es el amor. El amor. Yo no sé si usted está de acuerdo o me estoy predicando a mí mismo. ¿Alguien puede decir algún sí, amén, ok? Es el amor. Es el amor. La buena disposición siempre, amado hermano, traerá sorpresas que tú tal vez no te la imaginas. Creo que siempre he mencionado esta experiencia que tuve muchas veces. Yo tuve un pastor llamado Jorge González, no el cantante de Los Prisioneros. Y él generalmente me decía el día sábado, a eso de las 11 de la noche, me decía Sergio, tenía 3 nombres para decirme: hermano Sergio, Sergio y Sergito. Cuando me decía hermano Sergio, era para llamarme la atención. Cuando me decía Sergio, es porque estábamos en confianza haciendo algo. Y cuando era Sergito, es porque me iba a pedir un favor donde tenía poca fuerza, poco recurso. Entonces cuando me llamaba a las 11 de la noche me decía Sergito, ya, ahí viene. Sergito, ¿podrías mañana domingo predicar la palabra del Señor en el culto de la mañana? En ese periodo yo estaba trabajando en una empresa donde hay un elefante explotador. No sé si alguien conoce esa empresa donde hay un elefante explotador. Parece que el elefante se te viene encima en esa empresa. Bueno, trabajaba ahí en ese supermercado. Y salíamos tarde. Sábado salíamos a eso a las 11 de la noche. Y teníamos un bus de acercamiento que finalmente yo creía que era un bus de alejamiento, porque llegaba a las 2 de la mañana a casa. Bueno, el tema, para hacer más corta la historia, me acuerdo que yo caí en conflicto. Yo decía dentro de mí, y tengo que ser honesto, creo que nunca se lo dijo al pastor Jorge, seguramente me está viendo desde el Quisco. Se lo voy a decir, pastor, voy a abrir mi corazón. Ahora llegó el momento. Face, cara a cara. Yo le decía, pero ¿por qué el pastor me pide a última hora predicar la palabra, pastor Jorge? ¿Por qué? Hace más de 10 años que no se lo decía. ¿Por qué, pastor? Y me venía toda mi lógica. Oye, el pastor debería ser un poquito más responsable, avisarme con antelación o no. Es lo normal, ¿cierto? Así que yo tenía un conflicto con mi pastor y decía, pero hay que soltarse, amén, pastor. Ahí estamos. ¿Sabe, hermano? Llegaba a las 2 de la mañana, no tenía tiempo para preparar un sermón. No tenía tiempo para hacer un bosquejo homilético. Y me iba cansado, hermano, temprano en la mañana, caminando ahí de Concha y Toro hasta Eduardo Cordero, hasta casi al final allá. ¿Sabe lo único que hacía? Era rendirme a Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mí, porque tengo que hablarle a una congregación. Hermano, no tenía ganas ni fuerza ni para doblar las rodillas, porque había sido torturado por ese elefante mutilador. Creo que fueron como 3 o 4 ocasiones que el pastor me dijo, Sergito, sábado 11 de la noche. Pero recuerdo como que si fuera hoy, que los mensajes más edificantes, impactantes, que bendijeron mi vida y bendijeron a la congregación, fueron esos sermones donde 5 minutos, 10 minutos antes de subir al púlpito, le dije, Señor, ¿qué me dices en mi corazón para hablarle a la iglesia? No tenía un bosquejo como este. Y Dios usaba mi vida. Y yo lo único que he entendido con el tiempo, que la clave es la disposición. Con esto no se tiene que poner como norma y decir, entonces cuando me toque predicar, a última hora voy a leer la Biblia. No, pues hermano, esa no es la norma. No lo vaya a malinterpretar, porque a algunos les gusta interpretar la cosa media para el otro lado. Así que cuando a usted le toque predicar, usted sabe que siempre le aviso
por lo menos 3 semanas. Fueron momentos extraordinarios que viví. Y siempre he notado lo siguiente, que la disposición, Dios la pone a prueba. Dios la pone a prueba tu disposición. Porque en el Evangelio no se sirve con el ánimo del momento. ¿Aló? En el camino del Señor no se sirve con el ánimo del momento. No se sirve con la fuerza que tenga o no tenga. Se da no cuando tienes, se da incluso cuando no tienes. Se ama cuando la persona no merece amar. Se perdona cuando tienes rabia. Y cuando tienes rabia, Dios cambia esa rabia y pone amor para que puedas perdonar. Esa es la disposición, esa es la clave. No tienes que esperar que te venga un sentimiento. Nosotros como iglesia pentecostal siempre estamos con el sentimiento, es que no siento, es que sí siento, es que pastor yo no soy hipócrita, entonces yo lo digo y no lo digo. Tranquilo. Usted tiene que controlar sus emociones. Usted diga, amén Señor, si tú me envías. Conversaba, está mi hermano Gabriel por ahí. Ahí está, hermano Gabriel. Él está a cargo de misiones. Y siempre hemos notado esto, que mucha gente le llama la atención las misiones mundiales. Pero mucha gente, no quiero juzgar al decir esto, pero mucha gente piensa que las misiones mundiales es ir como de tour, vacaciones, no sé, de pronto ver a los negritos, hola los negritos, todos piluchos, no importa, pero ¿cómo están? La selfie. Y piensa que eso es misiones. Amado hermano, misiones no tiene que ver con algo sentimental, ni algo para la selfie. Tiene que ver con una convicción y un llamado. Que aunque no sientas de estar ahí con los negritos, Dios te va a poner con los negritos. Eso es misiones. Eso es el Evangelio. La segunda motivación tiene que ver con asumir los desafíos. Todos quienes estamos aquí hemos recibido herramientas del Señor, la mayoría. Generación Encendida y las iglesias que están asociadas, representadas por el pastor Joel y otros hermanos, podemos decir que Dios ha dotado a su iglesia con herramientas. ¿Para qué? Para desafiarnos, para ir al campo. Amado hermano, le digo las palabras de Jesús, alcemos los ojos a la gente, a la sociedad. La cosecha está lista, los campos están listos. ¿Qué vamos a hacer con la pala? ¿Se nos va a oxidar la pala? Y no, guardar la pala, el recuerdo. Conozco gente que no tiene pala, pero es capaz de hacer hoyo con sus manos. Pero conozco gente también que tiene tanto conocimiento teológico, bíblico, exegético, hermenéutico, chamullético, todos los éticos. Y tienen palas para todo esto, el sermón de Apocalipsis, el sermón de escatología, pero no la ocupan. Y otros que solamente conocen con el poco tiempo parte de la Escritura, se esfuerzan, pero están dedicados y son capaces de hacer hoyos con sus manos. Y creo que la mayoría de los que está acá no tiene solamente mano, tiene alguna herramienta. Por último, un corta uña, algo tiene, hermano. Algo tendrás. Versículo 36. Los discípulos le dicen al Señor, Señor, bueno, la hora está avanzada, despídelo, ya es tarde. Señor, que vayan a los campos y compren ellos algo que comer, porque no tienen que comer. Yo imagino a Pedro ahí con todo el sindicato de discípulos ahí. Y Pedro ahí, la voz autorizada, Señor, oye, en nuestro descanso hemos echado mucho demonio, dice el texto. Hemos sanado muchas enfermedades, mucho. Señor, y mira los patudos, ellos dándole instrucción al Señor. Ojo, paréntesis, cuando tenemos una mala disposición generalmente nos ponemos a mandar al Señor. Señor, toca a mi vecino que se convierta. ¿Y por qué tú no le hablas para que tú seas el instrumento y el vecino se convierta? Señor, que vayan a comprar alimento, es tarde. Qué imprudencia más grande. Qué imprudencia.
Creo que la prudencia es una virtud, pero se puede convertir en una piedra que limita el paso de aquellos osados que quieren avanzar más allá. La prudencia es una virtud, pero se puede convertir en una piedra que obstaculiza que la obra de Dios avance. Porque seamos, hermanos, bien honestos en lo que voy a decir. Generalmente cuando uno hace algo para Dios es imprudente, entre comillas. ¿O no? ¿En qué aspecto? ¿Cuántos de los que están acá el único día para levantarse un poquito más tarde el domingo? ¿Cuánta gente dice, oye, qué imprudente? ¿Cómo? Tu cuerpo. Cuida tu cuerpo, te dicen. La economía que a veces está escasa. Somos fieles en nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Cualquiera, uy, qué imprudente. Como decía un personaje no de la Biblia, no será mucho derroche. Qué imprudente. Por lo que me contaron, hoy día a las 12 juega Argentina con Francia. Qué imprudente ir a la iglesia justo a las 12 del día, un acontecimiento cada 4 años. Qué imprudente. Amado hermano, todo lo que hacemos para Dios en el marco de la lógica puede ser una imprudencia para aquel que no tiene a Cristo. Pero para nosotros no es imprudencia. Para nosotros, ¿cómo se llama esto? Pasión. Pasión, amor, devoción. ¿Quién no está cansado a esta altura del año? Todos. Pero ¿qué nos hace congregarnos? ¿Qué nos hace? Yo quiero honrar a algunos hermanos como Felipe, que él trabaja hasta las 3, 4 de la mañana en su producción de eventos y él a veces llega acá todo cansado, el primero en llegar a veces. Quiero honrar al Señor por tu persona y de tu familia. Pero a veces no, que pastor, me amanecí. ¿Y a qué hora te acostaste? A las 11 de la noche. Me amanecí, hermano. Es que en el Evangelio, cuando hay pasión, hay devoción, nada te limita. Hay personas que están acá con enfermedades crónicas, enfermedades terribles. Está a punto de dar a luz, ¿cierto? Te falta poquito. Cualquier día, no, qué imprudencia. Quédate ahí en la casita. No. Pero ¿qué nos hace venir? Es la pasión. Es la pasión. Por eso Jesús fue tan claro. En Juan capítulo 6, ahí el Señor tiene un tremendo discurso. La gente se agolpaba para seguir a Jesús, pero no por Él, sino por lo que Él daba. Entonces Jesús se da vuelta y dice, bueno, a ver, momento. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Qué significa esto? Esfuerzo, pasión, amor. ¿Hasta cuándo? Hasta morir, hasta partir del escenario de esta tierra. Tomamos la cruz de Cristo y llegamos hasta el final. ¿Y quién es nuestro gran referente? Cristo mismo. A Él la gloria, el honor, la alabanza. Demos un aplauso al Señor. Él es nuestro referente. Filipenses capítulo 2 dice, aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios, fue algo a lo cual Él pudo haberse aferrado. Versículo 7, en cambio, renunció a sus privilegios. La buena disposición hará que muchas veces renuncies a tus privilegios. No sé si te ha pasado la experiencia de una buena disposición en cualquier cosa, en dinero. Ya, te lo doy. Y tú te quedaste con menos. La pregunta es, ¿quién fue más feliz? Se supone que el que dio. Porque es más bienaventurado dar que recibir, dijo el boxeador. O la palabra del Señor. Se humilló a sí mismo en obediencia y murió en una cruz como morían los criminales. Disposición de dar la vida. Dar la vida no es solamente reunirse un día domingo. Dar la vida es dar la vida. Por lo tanto, versículo 9,
Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres. La buena disposición de Jesucristo el Señor. Quien asume los desafíos será un protagonista para la gloria del Señor. Quien no asume los desafíos será un espectador que solamente escuchará que otros experimentan la gloria de Dios. No es lo mismo gritar el gol en la galería que tú siendo el que hiciste el gol o fuiste parte de la jugada. A los que les gusta el fútbol. A todo esto, a las 12 todos los celulares tienen que quedar olla. A buen entendedor, pocas palabras. A las 12 todos los celulares tienen que quedar, hermanos, sin señal. No es lo mismo gritar el gol desde tu casa que estar en la cancha y tú haciendo el gol o ser parte de la jugada. En el Evangelio es parecido. El gusto de la victoria cuando tú fuiste partícipe es diferente a aquel cuando lo vio en ti. La pregunta es la siguiente: ¿vamos a ponerlo en la camiseta de Cristo? ¿Vamos a meternos a la cancha? ¿Vamos a sudar por el Señor? ¿O vamos a estar ahí como aquellos equipos de... No quiero nombrar ningún equipo para afectar susceptibilidades, que están esperando que termine luego el partido, que termine luego el culto, pastor, así con el árbitro, así, que termine luego. La tercera motivación es entregar lo que Dios nos ha dado. Dios no te pide entregar algo que no tienes. Dios te pide entregar lo que Él te ha dado. Versículo 38. El Señor les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: tenemos 5 panes y 2 peces. Y Él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Los discípulos están pidiendo al Señor que les diga a la gente: vayan a comprar ustedes. Y el Señor le dice: ustedes tienen que darle de comer. Los discípulos, mirándose a sí mismos, dijeron: ¿cómo vamos a darle de comer si tenemos 5 panes y 2 peces? Pero mira lo que hace el Señor. El Señor les da una instrucción y le dice que la gente se sienta en la hierba y pueda esperar la ración. Usted conoce la historia probablemente. ¿Qué ocurrió? El Señor tomó el pan, tomó el pez, el pescado, dio gracias y le entregó a sus discípulos, repartieron y sobraron 12 cestas. ¿Qué significa esto? Que lo poco que tú consideras, Dios lo puede multiplicar cuando te dispones. Lo poco que tú tienes, que para ti es poco, pero cuando lo dispones para Dios, lo dispones para la obra de Dios, Dios lo mira, Dios lo observa y Dios lo multiplica y Dios te sorprende. Es más, no te falta. Cada discípulo quedó con una cesta llena de peces y llena de panes. ¿Por qué? Porque así es el Señor. Cuando tú te das para el Señor, Él te retribuye. Nadie que da para Dios, nadie que da su tiempo, su dinero, su esfuerzo, sus talentos, sus dones. Nadie queda sin nada. Porque el secreto de la disposición es creer que lo poco que tiene será capaz de bendecir a muchos. Usted está en el nivel 1 de discipulado. ¿Cuántos están en el nivel 1 de discipulado? Levante la mano los que están en el nivel 1. Dice: pucha, nivel 1 ahí. ¿Cuántos están en el nivel 7? Amén, sí. ¿Cuántos están en el nivel 7, hermano? ¿Cuántas alas veo? No veo alas por ahí. Hay varios en nivel 7. Ustedes están en el nivel 7. ¿Cuántos están en el nivel teológico? Levante la mano, por favor. Hay varios que están en el nivel teológico. Mire, algunos tienen un pan, otros tienen 2 panes, otros tienen más, otros tienen menos. ¿Cuántos no están en ningún discipulado? ¿Tienes algo? ¿Dios te ha dado algo? Dispónelo. ¿Sabe lo que creo, amado hermano? Que si la iglesia se ejercita en lo que Dios nos ha dado, y voy a decir esto con mucho respeto, sin afectar a nadie, no nos vamos a convertir en una iglesia gordita o gordito sin capacidad de moverse.
Porque a la iglesia le gusta comer la buena palabra. La asamblea de Dios le gusta comer la buena palabra, ¿o no? Sí, pero nos vamos a quedar comiendo. Y hay 5,000 afuera que se están muriendo. Tenemos que ejercitarnos. El profeta Isaías dice lo siguiente. Dice que Dios da semilla al que siembra y pan para el que come. La pregunta es, ¿la semilla me la como o la semilla la siembro? La semilla la siembro. Pero algunos se comen hasta la semilla, hermano. Así, bíblicamente, teológicamente, gordito, los hermanos. Pero no le hablamos a nadie de Cristo. No hacemos discípulos. ¿Sabes cuál es la gran comisión? Vayan por el mundo, hagan discípulos, prediquen el evangelio, bauticen a las personas. La gran comisión. ¿Quién tiene que hacer esa misión? Toda la iglesia. Toda la iglesia. Así que yo quiero desafiar principalmente a los que están terminando niveles de discipulado, principalmente a aquellos que dicen: pastor, yo ya estoy tocando el cielo en el nivel 7. Quiero decirles que estamos desafiados. Al que más se le da, Dios más le exige. Al que más se le da, Dios más le exige. Yo anhelo que se multiplique la cantidad de discipuladores. Y creo que el pastor Joel dirá lo mismo en su iglesia. Que hayan más discipuladores, que hayan más evangelistas, porque la labor es para todos. La disposición. Recuerdo y termino con este testimonio. Hace mucho tiempo atrás fuimos desafiados a hacer una campaña evangelística con el pastor César Lara, que seguramente me está viendo, escuchando. Y nosotros éramos un grupo de jóvenes que estábamos aprendiendo a tocar un instrumento musical. Y el sueño de nosotros era tocar en una campaña evangelística. Era como el estrellato. Sabíamos tocar 2 canciones, dos canciones en 3 notas. Sol, do y re. Hermano, nos esforzamos con Moisés, Marcelo, todavía me acuerdo, Salvador, ensayando esas 2 canciones, amaneciéndonos, porque se venía la gran campaña evangelística. Nosotros éramos el grupo, el sparring, ese grupo que le iban a dar una oportunidad para estirar los dedos. Porque había otro grupo de música talentoso, buenísimo, y nosotros éramos los que cargábamos los equipos. En ese tiempo, hermano, los equipos eran como el triple de esto, pesadísimo. En ese tiempo no había posibilidad de ser atractivo para las chicas porque andábamos todos transpirados, cochinos. Pero los músicos de aquel tiempo venían con lentes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, la historia es la siguiente. Nosotros llegamos y al pastor se le había olvidado que teníamos una oportunidad, hermano, de tocar en la campaña. Nosotros estábamos todos transpirados, le cargamos todo el equipo a los músicos. Éramos el ministerio del burro, bendito ministerio. Y llegó el momento que le dijimos: pastor, nos toca a nosotros, pastor. Ah, ¿verdad? Dijo el pastor. Ya, rápido, dijo, pasen. Chuta. A todo esto los músicos ya habían tocado. Todo, buena música, estaban ahí, los volados estaban ahí en la cancha. Estaba bueno ahí. Y nos tocó a nosotros. Me acuerdo la canción, hermano. Una canción que para nada era evangelística, pero era la más fácil. Dios está llamando a la guerra. Mira la canción evangelística que teníamos, hermano. Dios está llamando a la guerra. Con ese mensaje, ¿a quién alcanzamos, hermano? Y era la única que no sabíamos. Entonces nos dispusimos, bueno, todo esto, buscamos al Señor, de amanecía, oramos con los chiquillos. Y Cristian marca 1, 2, 3. Y empezaron a llegar los volados, todos los de ahí. 3 notas. Amado hermano, pasamos a la segunda canción. La misma canción que tocó Achille, En mi corazón hay una canción, se llenó de gente. Y la gente comenzó a entregarle la vida a Cristo. Con un grupo inexperto de música,
pero con disposición y búsqueda del Señor. Y me acuerdo que el tecladista le dijo: pastor, ¿qué hacemos? Éramos todos inexpertos. Haz el llamado nomás, pasen, dijo así, ni un mensaje así como, porque de tal manera, no, pasen nomás, pasen. La gente pasó mientras cantábamos En mi corazón y una canción, 3 notas. Y el Espíritu Santo tocó a toda esa gente que estaba ahí. Caían bajo el poder de Dios. Esa fue la campaña. El pastor no tuvo ni necesidad de predicar. Cuando te dispones, lo poco que haces, cualquier cosa, Nati, aunque estés ahí arriba o acá, cualquier cosa, todo lo que tú hagas, lo poquito que tú sabes hacer, pero te dispones, causará un impacto y le traerá gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Levante su mano derecha, dígale: Señor, tengo esto para entregar. Tengo mi vida, tengo algo de conocimiento. Tengo 5 panes, 2 peces tal vez. Y tú me desafías aún cuando estoy cansado, aún cuando merezco descansar. Tú me desafías aún cuando necesito tener vacaciones. Tú me desafías, Señor. Oh Dios eterno. Gracias, Padre. Dile al Señor: me dispongo, aún con poca fuerza. Dile: me dispongo, Señor. Me dispongo. Hágase como tú quieras, Señor. Aunque no tenga tal vez las habilidades que quisiera tener, pero lo que tengo no lo menosprecio. Te lo entrego en tus manos, Señor. Oh Dios, aquí está tu iglesia. Aquí está tu iglesia y tú nos envías y tú nos dices: ustedes denles de comer a esta gente, ustedes hablen de mi palabra, ustedes hagan discípulos, ustedes hablen de mi nombre. Disponte, iglesia del Señor. Oh Dios, que tu Santo Espíritu nos impulse a este desafío. Gracias por el esfuerzo que han tenido muchos hermanos en tantas iglesias. Hay hermanos que han dado su vida, su tiempo, sus recursos económicos, su vida por ti. Y lo han hecho porque han entendido que tú hiciste más que eso por nosotros. Tú nos diste salvación. Tú nos diste vida eterna, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué le parece que le demos un fuerte aplauso al Señor? Gracias, Dios. Gracias, gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Porque tú multiplicas fuerza a aquel que se dispone. Porque tú añades salud a aquel que se dispone. Porque tu gracia nos sostiene.